Tema 3. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Transformaciones económicas, proceso de desamortización y cambios agrarios, proceso de industrialización, el ferrocarril, transformaciones sociales y culturales, nacimiento del movimiento obrero y comentario de texto de la desamortización de Mendizábal. La economía del siglo XIX se caracteriza por su retraso, debido a las condiciones geográficas que no facilitaban la comunicación para crear un mercado articulado, la escasez de materias primas y fuentes de energía, además de estar dispersas geográficamente, el lento crecimiento demográfico, la pérdida de las colonias americanas, la falta de capital para la inversión técnica en la producción industrial y la política proteccionista del Estado. Solo se puede destacar la industria textil en Barcelona, que se vio favorecida por la energía de vapor y la mecanización de las fábricas, que redujo los costes y los precios. Además, la ventaja de la política proteccionista, que prohibía importar telas de algodón. La agricultura. Se eliminaron los señoríos, vinculaciones, todo ello debido a la desamortización, pero continuaba con la excesiva dependencia del cereal, que en muchas ocasiones desencadenaban hambrunas. Por lo tanto, era una agricultura estancada. El ferrocarril. En 1843, José María Roca crea la primera línea entre Barcelona y Mataró. Y en 1855 se firma la Ley General del Ferrocarril, que regulaba la formación de compañías de construcción de ferrocarril, eximía los aranceles de los materiales de construcción de ellas y el Estado otorgaba diversas subvenciones. Esto se une a la Ley de Sociedades de Crédito, gracias a la cual se forman las tres grandes compañías ferroviarias, la del Norte, la MZA y los andaluces. Por último, el comercio exterior era prácticamente nulo debido a las políticas proteccionistas y el comercio interior se empezó a recuperar a partir de 1840 gracias a las desamortizaciones, la liberalización de precios y mercados, la nueva red de carreteras y la eliminación de las trabas internas como las aduanas vascas. La revolución liberal produce una serie de cambios en la agricultura capitalista, dado que suprime la vinculación de las tierras, se abole el régimen jurisdiccional, los señoríos pasan a ser propiedad privada y los vasallos se convierten en trabajadores libres. Hay una libertad de comercialización y precios, se suprime el diezmo y se llevan a cabo las desamortizaciones de las tierras de la Iglesia y de los concejos, que antiguamente estaban en manos muertas y pasan a propietarios libres. La primera desamortización es llevada a cabo por Mendizábal. Es una desamortización eclesiástica que se lleva a cabo para pagar la deuda pública, para ampliar los simpatizantes del liberalismo, para crear una clase media de campesinos propietarios y para cambiar la estructura de la propiedad. Pero finalmente los campesinos terminaron siendo simplemente asalariados, los nuevos propietarios, principalmente burgueses, no introdujeron mejoras, la hacienda no mejoró lo esperado y el urbanismo fue discriminador, debido a que la alta burguesía se quedaba con los mejores edificios en el centro, las clases medias, las viejas viviendas y los obreros quedaban recluidos en arrabales de la periferia. La desamortización de Madoz fue principalmente civil. Se eliminó la propiedad comunal. En Europa, la industrialización comienza en el siglo XIX, pero España se caracteriza por su agricultura arcaica
el débil mercado interior y la falta de una red de transportes y de comunicación eficaz debido al sistema social y político inadaptado. No será hasta mediados del siglo XIX que, con el nacimiento del ferrocarril y la mejora de las carreteras, dará comienzo a la creación de un mercado nacional. Los principales cambios sociales y culturales fueron el crecimiento de la población, aunque fue desigual, mayor en el norte y en la periferia, que dio lugar a la necesidad del ensanche urbano y una nueva división de clases capitalistas. La nobleza pierde sus derechos señoriales, la Iglesia pierde el poder económico, el poder estará centrado en la burguesía y las clases populares estarán formadas por campesinos jornaleros y obreros industriales. Además, surgirá el movimiento obrero para transformar el sistema capitalista y mejorar la situación de la clase obrera. El marxismo afirma que la clase burguesa explotaba a la obrera por apropiarse de la plusvalía del trabajo y creían necesaria una dictadura del proletariado para controlar los medios de producción y regular las condiciones laborales. Frente a él surgió el anarquismo, que abogaba por la desaparición del Estado, la Iglesia, la burguesía y la propiedad privada, dejando así a un individuo libre organizado en comunas autogestionadas. En 1864 se fundará la Asociación Internacional de Trabajadores, que se enfrentarán a estas dos corrientes políticas. Pablo Iglesias fundará el Partido Socialista Obrero Español en 1879 y la Unión General de Trabajadores en 1888. Por último, tras la Semana Trágica de Barcelona, en 1910, se fundará la Comunión. En este tema comentaremos la desamortización de Juan Álvarez de Mendizábal. Es un texto de fuente primaria, legislativo, firmado en febrero de 1836 por Juan Álvarez de Mendizábal y dirigido a la reina Isabel II y a la nación española. La idea principal es justificar la desamortización de los bienes del clero, debido a la necesidad de hacer frente al pago de la deuda pública originado en la guerra carlista, en la que se habían emitido letras, bonos y obligaciones que amenazaban con la bancarrota del Estado. Además, era necesario poner en venta las tierras que se encontraban vinculadas y amortizadas por la Iglesia con el conocido régimen en manos muertas, que impedía su venta y sería clave para la redistribución de la tierra y el cambio a la estructura de la propiedad agraria. Las tierras pasarían a manos de los campesinos, Para hablar del contexto histórico de este texto debemos remontarnos a 1833 con la muerte de Fernando VII. Su hija, la futura Isabel II, se convierte en heredera al trono, pero se encontrará con la oposición de los partidarios del hermano del rey, Carlos María Isidro. María Cristina fue proclamada regente y no encontró otra salida que la alianza con los liberales. Por lo tanto, comenzó a dictar leyes que terminaron con el antiguo régimen y consolidaron el liberalismo en España. Las más importantes fueron la Constitución de 1837 y la que aquí nos ocupa, la desamortización de Mendizábal. A pesar de los buenos propósitos de esta ley, sus resultados fueron bastante mediocres, dado que fueron admitidos los vales reales emitidos por Carlos IV. Además, se pretendía incrementar la producción y la productividad, pero lo cierto es que se consiguió aumentar el volumen de producción debido al aumento de tierra cultivable, pero los rendimientos bajaron notablemente, ya que las tierras se explotaron, pero no eran tan ricas ni capaces como se esperaba. Tampoco se consiguió cambiar la estructura de la propiedad ni redistribuir la riqueza, ya que la venta se realizó en subasta pública y no existió ningún tipo de limitación. Podemos decir que la desamortización de Mendizábal fracasa en sus objetivos sociales. Sin embargo,
es cierto que consigue aumentar la producción agraria nacional, que conllevará un aumento demográfico y conseguirá, en cierto modo, paliar la deuda pública.